qué inestable que es nuestra economía. Bastante, Es muy 1.400 inestable. aproximadamente el dólar. 1405 cerró hoy el dólar blue y el dólar oficial se vendió a 954 pesos con 10 centavos. Hay una brecha muy importante que se dio en estos últimos días del dólar blue en comparación con el dólar oficial, pero para conocer un poquito más acerca de esta cuestión y cómo va a impactar en el día a día de los argentinos, de los chaqueños, correntinos en este caso, estamos ya en comunicación con Bernabé Salas, licenciado en Economía. Licenciado, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Los saludamos desde Norte Grande Federal y Somos Uno, Liliana Sepúlveda y Miguel Alegre. Buenas Liliana, buenas Miguel, ¿cómo le va? ¿Todo ¿Cómo bien? te va? Todo bien, licenciado. Bueno, coméntenos un poco qué está pasando con el dólar, este dólar blue que fue creciendo, fue aumentando en el transcurso de los días cuando parecía que todo se iba a estabilizar luego de la aprobación de la ley bases. Bueno, la realidad es que hay muchos factores que influyen en este dólar blue, pero hay que entender un poco también la trayectoria de los últimos meses. En primer lugar, el dólar terminó el año pasado en un valor, el dólar blue, ¿no? En un valor muy alto. Era normal que este dólar se aplaque un poco como pasó en los últimos meses. Pero también sucedió que ante el crecimiento de la inflación, este dólar se fue planchando de a poco. ¿Por qué? Porque se permitió que se exporte a un dólar blend, es decir, una mezcla de dólar blue con el dólar oficial, entrando muchos dólares en etapa de cosecha, de liquidación en los últimos meses, hacia un mercado informal, entre comillas. Proveyendo muchos dólares al mercado, el precio tiende a plancharse. Una vez que estas exportaciones se empiezan a achatar, por decirlo de alguna manera, es decir, se empieza a exportar menos porque termina la etapa de cosecha o se reduce, el dólar empieza a volver a un valor más real, a una brecha más racional que como la conocíamos. Por eso es que empezó a despegar estos últimos meses. No obstante, hoy parece que paró la gran subida de las últimas 2 semanas. Hoy ya bajó un poco. Exactamente. Licenciado, ¿está muy bajo el dólar oficial y muy alto el blue o qué es lo que está pasando? ¿O es una cuestión lógica lo que se está dando en relación a lo que usted decía? Bueno, hay economistas de gran prestigio dicen que el dólar ya está en un nivel de atraso. Otros economistas, como Ricardo Arriazu, que justamente es tucumano, de mis tierras, dice que el dólar está en un valor apropiado. Yo soy de los que dicen que el dólar sí está entrando en un terreno de cierto atraso. Es decir, que es un valor que es de desequilibrio para la cuenta corriente, que es una cuenta externa importante. Un dólar barato, un dólar atrasado, es un dólar que genera que la salida de muchos dólares del país. Y entramos en crisis recurrentes por este problema en la Argentina. Por ahora el gobierno, por supuesto, se maneja con un cepo, pero en una hipotética reactivación económica, que es lo que está buscando el gobierno, que aumenta las importaciones, naturalmente, podrían generar la salida de muchos dólares del país, generando un problema de reservas hipotético. Todavía no se ve porque estamos en una crisis de actividad, estamos en una recesión, pero hipotéticamente podría verse. ¿Cómo corrige el gobierno esto de aquí a futuro? Es un interrogante que, bueno, muchos tenemos. ¿Cuál es el camino, no? Claro, licenciado, se hablaba por allí, leíamos hoy, de un dólar de 1.000 y alguito para el próximo año, para el año que viene, de acuerdo un poco a los números y al presupuesto que está manejando el gobierno nacional. ¿Usted cree que esos son más o menos los números o el número del dólar oficial o tendría que valer un poco más de 1.000 y alguito? ¿Cuál es la cifra, perdón, que no escuché? 1.000 y algo, 1.040 pesos que aproximadamente quiere llevar el gobierno en el próximo año, precisamente. Ahora está en 954. ¿Usted cree que tiene que valer más todavía? El oficial estamos hablando. Dice que el próximo año, en 2025. Exactamente, de acuerdo al presupuesto que están manejando, que están elaborando para el próximo año. Me parece que es demasiado optimista, porque le diría que a valores de hoy, 950 pesos, es un dólar parecido al que tenía Massa, al que tenía la gestión de Sergio Massa en el ministerio a mediados del año pasado, previo a la devaluación de agosto. Es un dólar que muchos advertíamos que estaba en condición de atraso, un dólar muy barato. Si son tan solo 100 pesos lo que el gobierno considera hacia el año que viene, donde faltan 6 meses, muchos meses, a pesar de que está bajando la inflación, van a ser meses de inflación, considero que es una cifra demasiado baja. Creo que ya a esta altura un dólar sensato, dólar oficial sensato,
se andaría por los 1.150 pesos, 1.100 pesos mínimamente. Por lo tanto, me parece que esa cifra está un poco obsoleta en ese presupuesto. Licenciado, Me dice. está bien, si se vuelve a estabilizar la cuestión que usted decía de las exportaciones y demás, esta cuestión temporaria, ¿usted cree que el dólar blue va a bajar en los próximos días o en las próximas semanas o se va a mantener ahí? Yo creo que el dólar blue va a converger en las cifras que se encuentran actualmente. Por supuesto que hay mucha especulación en esto. El dólar blue es un mercado informal, es un mercado chico y que tiene muchas fluctuaciones. Hoy lo vemos subir, ayer lo vimos subir, hoy lo vimos bajar 50 pesos, pero creo que el blue se va a estabilizar entre estas cifras. No creo que la brecha se extienda mucho más. Por otro lado, creo que también ha tenido una gran suba en las últimas semanas, poniéndolo en su valor, como en su valor real, entre comillas, aunque no existe tal cosa, pero en un valor cercano a lo que corresponde. Por lo tanto, me parece que en estas cifras va a tender a quedarse. Un poco más, un poco menos, por supuesto. Siempre hay un intervalo. ¿Hoy por hoy conviene comprar dólar, licenciado, o no? Depende qué considera, qué opciones tiene para invertir usted. Claro. Es decir, hay muchos, bueno, los bonos argentinos están rindiendo bien, a pesar de que han caído últimamente, pero una opción siempre segura es el dólar, una opción de poco riesgo que me garantiza que si el dólar no sube, mis ahorros no se deterioran, pero si el dólar sube, mis ahorros se deterioran. Va a depender del riesgo que usted esté dispuesto a incurrir y del nivel de ingresos que usted tenga, por supuesto. Claro, claro. ¿Y hoy por hoy en qué conviene invertir? ¿Qué nos recomienda? Bueno, siempre es importante diversificar las inversiones. No quedarse con una sola opción, porque ante cualquier eventualidad que me desplome mis inversiones, se me desploman mis ingresos, se me desploman mis ahorros. Yo considero una cartera, digamos, que sea mayormente una inversión segura, que puede ser el dólar, pero que tenga algunas otras opciones que puedan proveer mayor rendimiento. Puede ser algún stock que nuclee acciones. Hoy son muy populares los CDRs, que son un índice dolarizado, es una dolarización implícita, que nuclea acciones precisamente de los Estados Unidos. Pero así hay muchos CDRs, hay un montón de acciones. Les recomiendo a las personas, por supuesto, que antes de invertir consulten a algún asesor financiero, alguien que esté profesionalmente metido en estos tópicos, ¿no? Está bien. Licenciado, ¿usted cree que este movimiento del dólar blue puede impactar en los precios? El dólar blue puede impactar los precios de manera de expectativas. Por un lado, las importaciones se importan a dólar oficial más impuestos. Es decir, en términos llanos, el dólar oficial es el que rige los precios internos. No obstante, siempre hay una cuestión de expectativas. Claro. Ahora varias personas tienen expectativas devaluatorias en el gobierno, a pesar de que el gobierno ha mencionado que no se va a devaluar, que todo se mantiene como está. Hay expectativas devaluatorias, que sube el dólar blue es cierta alarma para los comerciantes o para los formadores de precios, y siempre puede haber un componente un poco especulativo, un poco de protección hacia sus precios. No obstante, este no debería ser un gran motivo de suba de precios. Es decir, no deberíamos ver un salto inflacionario grande por lo que ha pasado en las últimas 2 semanas. En cuanto al dólar, por supuesto que a los precios lo forman un montón de otras variables. Exactamente. Licenciado, muchísimas gracias por esta comunicación para con Norte Grande y Somos Uno. A ustedes, muchas gracias, que lo vaya muy bien. Gracias, igualmente. El licenciado en Economía, Bernabé Salas, hablando del dólar blue, del dólar oficial, de los precios, de las inversiones, en fin, un montón de cuestiones, más en esta economía de incertidumbre que lamentablemente volvemos a tener en nuestro país.